Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Como siempre por acá su anfitrión Magia Blanca Ceremonial. Luego de una semana de ausencia por temas laborales, me encuentro esta tarde nuevamente con ustedes, trayéndoles hoy un live dedicado a el proceso después de la muerte física. Como siempre vamos a dar inicio con un pequeño resumen de acuerdo a la teología. De acuerdo a la teología, ¿qué pasa después de la muerte física? ¿Sí? Es importante que tomemos en cuenta los puntos de vista y aspectos desde los cuales vamos a entrar a analizar el proceso después de la muerte. Importante. El proceso de la muerte de las personas que desencarnan de manera natural no es igual al proceso que llevan las personas que deciden quitarse la vida. Personas que pierden la vida en accidentes trágicos tienen un proceso que también puede ser fuera de lo normal, llegando inclusive al hecho de que no se dan cuenta que han desencarnado. Dicho esto, vamos a entrar a analizar el proceso per se, qué ocurre después de la muerte física de las personas que mueren de manera natural, y ya vamos a entrar a analizar los varios aspectos, como por ejemplo las personas que deciden quitarse la vida, que mueren en accidentes muy trágicos, y aquellas que ni siquiera se han dado cuenta que ya no están en este plano. Vamos a escuchar el análisis. Aquí tienes un texto narrativo extenso, diseñado para ser leído en voz alta y durar más de 20 minutos, sobre el proceso de la muerte según la teosofía de Elena Blavatsky y los principales teósofos. Está redactado en tono reflexivo y profundo, ideal para usar en tu canal con música de fondo espiritual, atmósfera mística. ¿Qué sucede después de la muerte según la teosofía? La muerte, para la teosofía, no es un final, sino un tránsito, un cambio de estado, una transformación. Elena Petrovna Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, planteó que el ser humano no es solo cuerpo físico, es un ser multidimensional compuesto por varios cuerpos o principios que se separan gradualmente tras la muerte física. Según Blavatsky y otros teósofos como Annie Besant, Charles Leadbeater y Rudolf Steiner, el ser humano está formado por 7 principios o vehículos. Ellos son: 1. Cuerpo físico. 2. Cuerpo etérico o doble vital. 3. Prana o energía vital. 4. Kama o cuerpo del deseo. 5. Manas inferior, la mente concreta, ligada al ego. Manas superior, la mente abstracta, ligada al alma. 7. Atma, el espíritu eterno, chispa divina. Estos cuerpos vibran en distintos planos. Cuando ocurre la muerte, el cuerpo físico deja de funcionar, pero los otros vehículos continúan existiendo y evolucionando. El proceso de la muerte, paso a paso. 1. La desconexión física. En el instante de la muerte, el cordón de plata que une el cuerpo físico al cuerpo etérico se rompe. Esto marca el cese definitivo de la vida corporal. La persona, sin embargo, no pierde la conciencia de inmediato. Durante unos minutos o incluso horas, el ser sigue percibiendo su entorno, observa su propio cadáver, escucha a los que lo rodean. Este estado se parece al de los sueños lúcidos. Los teósofos indican que esta etapa es clave, pues el alma comienza a despegarse del plano físico, pero aún no se ha desprendido por completo de sus apegos emocionales y mentales. 2. El paso por el plano astral, Kama Loka. Después de dejar el cuerpo físico, el alma pasa por un estado llamado Kama Loka, un plano intermedio entre el mundo físico y los mundos espirituales. En Kama Loka, el alma experimenta una revisión emocional de su vida. Aquí no hay castigo impuesto, sino una confrontación interna con los deseos, pasiones y emociones que la persona sola sostuvo durante su existencia. Este estado puede ser doloroso o armonioso, dependiendo del nivel de desapego y desarrollo interior que se haya alcanzado en vida. En Kama Loka, el alma aún no ha soltado su kama, deseo, ni su manas inferior, mente egoica. Se trata de una especie de purgatorio astral donde se procesan los residuos del yo inferior. El desprendimiento del ego inferior. Una vez la conciencia ha asimilado las lecciones emocionales, se produce el desprendimiento del kama y del manas inferior.
Esta separación no siempre es inmediata. Puede llevar años en tiempo astral, dependiendo del nivel de evolución de la persona. El ego inferior, junto con sus deseos y emociones no transmutadas, se disuelve gradualmente, quedando solo lo esencial del alma: la conciencia, la memoria de las experiencias nobles y el mana superior que ha evolucionado. Lo que queda de este yo inferior, las pasiones, odios, traumas, apegos no resueltos, se convierte en lo que los teósofos llaman cascarón astral. Es una especie de sombra vacía, sin vida real, que puede flotar por un tiempo en los planos bajos antes de disolverse por completo. Este cascarón astral o esta larva astral es lo que yo ya les he mencionado en varios live, que es lo que la gente confunde con las impresiones etéricas y con los fantasmas. De hecho, esta energía llamada cascarones astrales o larvas astrales es la energía o las entidades con las que los brujos, hechiceros, santeros dicen comunicarse. Por ejemplo, que llegan y dicen: le voy a bajar un muerto, porque es que el muerto me dijo esto, el muerto me dijo lo otro. Realmente ellos contactan es con estas entidades y con estas larvas astrales que quedan allí, pero realmente es una sombra y es un remanente de la esencia vital de ese ser que se encarnó. No, de hecho, los fantasmas en sí no existen. El Devachan, el cielo de la conciencia. Superado Kamaloka, el alma asciende a un estado conocido como Devachan, palabra sánscrita que significa morada de los dioses. Devachan no es un lugar, sino un estado de conciencia en el plano mental superior. En Devachan, el alma entra en un largo sueño bendito. Vive en su mundo interno las experiencias más nobles, sublimes y amorosas que cultivó en la vida anterior. Allí, en estado de beatitud, se recrean los encuentros con seres amados, las aspiraciones no cumplidas, las virtudes que se anhelaron. No hay dolor en Devachan. No hay Lo que él habla en Devachan es lo que muchas personas que han vivido y han tenido la experiencia afirman que ocurre luego de que se va de camino a la luz, que siempre dicen que se consiguen con un ser querido, que se consiguen con el Dios en el que creyeron, con las formas en las que creyeron, pero allí también, dependiendo del grado de evolución de la persona, puede sentir felicidad por el entorno en el que se encuentra o también puede sentir culpa. lucha. Es un proceso de asimilación espiritual. Todo lo que el alma aprendió se procesa, se eleva, se transforma en sabiduría. Este descanso celestial puede durar siglos, dependiendo del desarrollo interior de cada ser. El alma no pierde el tiempo en Devachan. Al contrario, se nutre, se sana, se fortifica para su futura encarnación. La reencarnación. Ese Devachan que llaman los teósofos es básicamente como lo equivalente a los mundos morontiales de los que habla el libro de Urantia. Allí lo que se va a hacer es procesar todo lo que es provechoso para el alma, todo aquello que nutrió, todo aquello que elevó, se procesa en ese estado de Bachan o mundo morontial, llamado así por el libro de Urantia. Una vez se ha completado el ciclo de asimilación en Devachan, el alma es atraída nuevamente hacia la materia por las leyes del karma y la necesidad evolutiva. Se inicia el proceso de reencarnación. El alma, aún ligada a su individualidad, desciende gradualmente de los planos superiores, atrayendo nuevos cuerpos y condiciones que le permitan continuar su evolución. El libro habla de reencarnación, la teosofía habla del proceso de reencarnación. Sin embargo, yo que, digamos así, soy fiel a los textos, básicamente el libro de Urantia, concuerdo que el tema de la reencarnación es un tema como para debatir y evaluar en otro live, pero el tema y el proceso de atracción a la reencarnación en este mundo, por ejemplo, no forma parte o no está contemplado dentro del plan divino. Pero sí necesitaríamos un live entero para debatir sobre la reencarnación. La nueva vida estará marcada por lo que se aprendió, o no, en la vida anterior. La familia, el cuerpo, las circunstancias, todo responde a una ley precisa de equilibrio y crecimiento. El propósito de la muerte en la teosofía. La teosofía enseña que la muerte es una parte natural y necesaria del proceso evolutivo del alma. No es una tragedia ni un castigo, sino un cambio de frecuencia. Cada muerte permite que el alma se libere del desgaste del cuerpo físico, revise, purifique y asimile sus experiencias. Se prepare para un nuevo ciclo de aprendizaje, evolucione hacia planos más sutiles, acercándose cada vez más al espíritu Atma. La muerte no es la enemiga,
Es una puerta. Y del otro lado no hay olvido, hay continuidad, hay conciencia, hay un camino. Reflexión final. Elena Blavatsky escribió que la muerte es tan solo una ilusión producida por la limitación de nuestros sentidos. La conciencia no muere. Lo que muere es la forma. El alma sigue viva, evolucionando, reaprendiendo, reencontrándose con los que ama, en otros planos, en otros cuerpos, en otras vidas. La clave, según los teósofos, es vivir conscientemente, trascender los deseos inferiores, desarrollar el amor, la compasión, la sabiduría y el desapego, porque eso es lo único que viaja con nosotros al otro lado. Vamos entonces a escuchar un resumen sobre aquellos que deciden quitarse la vida, pero desde el punto de vista de la teosofía. Recuerden que iniciamos haciendo análisis desde el punto de vista de la teosofía. Luego nos vamos con el punto de vista de la cosmología. Claro. Aquí tienes un resumen teosófico claro y profundo sobre lo que ocurre según la doctrina teosófica. Con 1. Las personas que se quitan la vida, suicidio. Según la teosofía, especialmente los escritos de H.P. Blavatsky, Annie Besant y Charles Leadbeater, el suicidio interrumpe violentamente el proceso natural de evolución del alma, generando consecuencias dolorosas en los planos sutiles. ¿Qué pasa con el alma del suicida? El alma no puede entrar directamente al Devachan, el estado de paz post-mortem, porque su karma aún está incompleto. Recuerden que el estado de Devachan o mundos morontiales es donde el alma empieza a procesar todo aquel aprendizaje espiritual que le va a servir para su proceso de evolución. Como la persona interrumpe su proceso de evolución, interrumpe el proceso de evolución natural del alma, tiene que pasar por un proceso totalmente distinto. Imagínense que ustedes están yendo al colegio, están yendo a segundo de secundaria y a mitad de grado ustedes deciden no volver más a clase, simplemente se jubilan, finaliza el año y se dan cuenta, hola M, finaliza el año y ustedes se dan cuenta, sus papás se dan cuenta que ustedes, oh, gracias, y sus papás se dan cuenta que ustedes ya no volvieron más a clase. ¿Qué ocurre? Les van a poner a ustedes una sanción y tienen que volver a repetir el grado y tienen que volver a pasar con un proceso. Lo mismo pasa con quienes se quitan la vida, interrumpen de manera voluntaria la evolución del alma y se va a generar un proceso diferente antes de entrar al Devachan o a los mundos morontiales. Gracias. Donde revive una y otra vez el sufrimiento que motivó su decisión. ¿Por qué tiene que revivir una y otra vez el proceso de sufrimiento que lo llevó a terminar con su vida de manera anticipada? Porque es que el mismo proceso impone efectivamente que tiene que pasar como por ese proceso para el autoperdón y el autorreconocimiento. No es un castigo. No es un castigo porque se haya quitado la vida. Es que la misma conciencia superior, al darse cuenta que usted interrumpió su vida antes de tiempo, va a entrar como en un periodo o en un tránsito de sentimiento de culpa que lo va a estar atormentando una y otra vez, pero precisamente el punto de esto es que usted pueda volver a encontrar el equilibrio, sienta arrepentimiento y pueda volver a empezar. Puede quedar ligada a la escena de su muerte o a sus emociones más intensas: culpa, desesperanza, odio, miedo. El suicida se encuentra vivo, pero sin cuerpo, aún con hambre de vida, de emociones, de sensaciones que ya no puede experimentar. Esto puede generar un estado de confusión o incluso de tormento mental. ¿Por cuánto tiempo permanece así? El alma queda en ese estado hasta que se agote la energía vital que tenía destinada para esa encarnación. Esto puede durar años en tiempo terrestre, no porque sea un castigo externo, sino porque interrumpió prematuramente su propia misión. Correcto, no es un castigo. El proceso que va a pasar, esa mortalidad o ese ser mortal que interrumpió su proceso, no es un castigo, no es como que te quitaste la vida, entonces Dios se molestó y te mandó un castigo. No, es que tú alteraste tu proceso y eso va a traer unas consecuencias de carácter de la misma naturaleza espiritual a la cual nosotros correspondemos.
Vuelvo y repito, es igual. Si usted está cursando un grado en el colegio y usted llega y se salta a la mitad del colegio y no va más, usted sabe que tiene unas consecuencias y que tiene que volver a repetir el proceso, ¿verdad? Entonces, usted sabe que tiene que volver a repetir el proceso y adicionalmente tiene que esperar a que empiece el nuevo año para volver a continuar con el mismo año en el que le toca repetir, ¿verdad? Bueno, usted también tiene que agotar su energía vital que le había sido concedido a usted para llevar a cabo ese proceso vital dentro de ese mundo donde usted se encontraba, y una vez que se agote va a empezar ese proceso donde se supone que usted ya debió haber aprendido la lección por haber interrumpido su proceso antes del tiempo. ¿Tiene redención? Sí. En la teosofía no existe el castigo eterno. El alma eventualmente es rescatada por fuerzas superiores, aprende de la experiencia y reencarna en nuevas circunstancias, pero su karma se ajustará con situaciones que le ayuden a enfrentar y superar las causas que la llevaron al suicidio. Las personas que no saben que han muerto. Este es otro punto bastante importante porque hay personas que muchas veces mueren de manera muy trágica, muy violenta en accidentes o digamos muy rápido y no son conscientes de que están muertos. Ellos creen todavía estar vivos en el cuerpo físico. En la teosofía se enseña que algunas almas, tras morir de forma repentina o traumática, no comprenden que ya han dejado el cuerpo físico. ¿Por qué ocurre? Puede deberse a apegos materiales extremos, miedo a la muerte, negación o confusión mental. A menudo ocurren muertes por accidentes, guerras, asesinatos, estados de coma o en personas muy apegadas a lo terrenal. Estas almas pueden permanecer en un estado de semi-inconsciencia, vagando en el plano astral inferior, sin comprender su condición. Algunas buscan comunicarse, otras repiten hábitos sin sentido, otras creen que aún están vivas. Es lo que en muchas tradiciones llaman fantasmas. No son demonios, sino almas desorientadas. Correcto, era lo que yo les comentaba a ustedes. Los fantasmas en sí no existen. ¿Se quedan allí para siempre? No. Con el tiempo, y gracias a la acción de los guardianes del karma, guías espirituales y entidades angélicas, el alma es orientada y llevada a su proceso natural: purificación, desapego y tránsito al Devachan. En algunos casos, los vivos, a través de rituales de luz, oración, comprensión o incluso comunicación espiritual consciente, pueden ayudar a estas almas a tomar conciencia y soltar el plano físico. Reflexión final. Ni el suicida ni el alma confundida son condenados eternamente. La teosofía afirma que el universo es una escuela, no una cárcel. Y aunque hay dolor, también hay oportunidad de conciencia y redención. Las leyes universales no castigan, solo enseñan. Todo lo que el alma interrumpió, omitió o no comprendió, se le dará una y otra vez hasta que despierte y evolucione. Lo que no has aprendido volverá a ti. ¿Te gustaría que te redacte este contenido? Vamos a analizar de una manera no tan detallada el proceso de desprendimiento del alma o separación del alma de una persona que desencarna de una manera natural, una muerte natural. Por supuesto. A continuación, te presento el proceso de la muerte natural, explicado paso a paso desde el enfoque teosófico, especialmente según Blavatsky, Besant y Leadbeater. Este desarrollo es muy detallado y te servirá tanto para narración como para tu comprensión esotérica del tránsito del alma. Proceso detallado de la muerte natural según la teosofía. 1. Agotamiento del prana, energía vital. El proceso inicia cuando el prana, la energía vital que mantiene unidos los cuerpos sutiles al cuerpo físico, comienza a extinguirse gradualmente. En las horas o días previos a la muerte, se nota una disminución del calor corporal, debilidad, desconexión del entorno. Por eso es que cuando una persona pierde la vida física, los cadáveres se empiezan a enfriar y adquieren primero un rigor mortis y adicionalmente se ponen muy fríos. El cuerpo etérico, doble vital, comienza a aflojarse del cuerpo físico, como si flotara levemente. El prana no muere, sino que regresa a la reserva universal. El prana es la energía vital, la energía que anima y mantiene el cuerpo.
Solo deja de alimentar ese organismo. Ruptura del cordón de plata. Este cordón es un lazo energético que une el cuerpo físico con los cuerpos sutiles, etérico y astral. En el momento exacto de la muerte física, cuando cesan el pulso, la respiración y la actividad cerebral, el cordón de plata se rompe. Es un evento irreversible. A partir de ahí, el cuerpo ya no puede ser reanimado. El alma ha abandonado definitivamente su morada temporal. Separación del cuerpo etérico. En los primeros minutos o incluso horas tras la muerte, el cuerpo etérico se mantiene muy cerca del cuerpo físico, flotando sobre él. Algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan ver su cuerpo desde arriba. Este cuerpo etérico conserva momentáneamente las sensaciones y recuerdos recientes, pero es una envoltura sin conciencia propia. Una vez se agota el remanente del prana, el cuerpo etérico se disuelve en el éter. 4. Despertar en Kama Loka, plano astral inferior. El alma, ahora compuesta por el Kama, deseo, y el Manas inferior, mente concreta, se encuentra en el Kama Loka, un plano intermedio. Aquí, la persona revive y experimenta todas las emociones, deseos y pasiones no transmutadas que acumuló durante su vida. No hay castigo divino. Lo que ocurre es una autoevaluación emocional intensa. Se experimenta en visión vívida el daño causado a otros, las emociones tóxicas, los vicios, la lujuria, el odio, el apego, según lo que se cultivó. Todo lo que no fue purificado se vuelve tangible, no para castigarte, sino para ayudarte a soltarlo. Y es ahí donde muchas personas quedan atrapadas. ¿Por qué? Porque usted cuando está en el proceso que se llama cama loca, no cama loca, que no es que la cama está loca, eso es un término sánscrito que se pronuncia así, cama loca, usted va a experimentar todas las sensaciones y emociones, tanto positivas como negativas, que usted vivió en su proceso mortal. Entonces, todo aquello que usted no transmutó, todo aquello que usted no logró, a lo que no logró desapegarse, le va a venir a usted otra vez. Y aquí es donde muchos quedan atrapados porque hay quienes cuando empiezan a revivir todas aquellas sensaciones y vivencias que tuvieron en el plano mortal, deciden voluntariamente quedarse atrapados allí por querer volver a vivir las mismas emociones y sensaciones en el plano astral. Si era una persona que estaba muy apegado al tema sexual, va a quedar allí atrapado hasta que por sí mismo no evolucione y decida desapegarse a ellos. Si era muy apegado al dinero, si era muy apegado al esposo, a la esposa, a los hijos, eso va a volver a aflorar otra vez y usted va a pasar por ese mismo proceso donde usted tiene dos oportunidades: o usted acepta su proceso post-mortem para continuar hacia el Devachan o a los mundos morontiales, de acuerdo al libro Durante, son dos términos diferentes que significan lo mismo o explican lo mismo, mejor dicho, o usted va a quedar atrapado en el astral inferior tratando de tener experiencias humanas, persiguiendo un cuerpo físico o yendo a los lugares donde usted vivió o pegándosele, como quien dice, a personas vivas físicamente, tratando de vivir esas experiencias que usted tuvo en la carne a través de esas personas. 5. Disolución del kama, cuerpo del deseo. Una vez el alma ha procesado estas experiencias, el kama comienza a disolverse. El deseo pierde fuerza y ya no retiene al alma en los planos bajos. En personas espiritualmente más avanzadas, este proceso es rápido. En quienes vivieron de manera egoísta o violenta, puede tardar años en tiempo astral. Lo que les acabo de decir, quienes estaban muy apegados a los deseos sexuales, al dinero, relaciones tóxicas con los padres, con los hijos, miedos internos, etcétera, 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 se les va a hacer muy difícil, no imposible, pero el avance para pasar del astral inferior a la parte del Devachan o de los mundos morontiales va a ser más rápido para aquellas personas que, aún sabiendo cuál es el proceso, aceptan de manera voluntaria pasar, digámoslo así nuevamente, por este proceso, que es, por cierto, de carácter natural. Que lo desconozcamos hasta el momento, que no se hable de ello porque hablar de esto se consideraba pecado, es otra cosa, pero es un proceso natural que todos deberían conocer
Así como conocen el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, se debería conocer esto y deberíamos aprender a prepararnos para este proceso. 6. Separación del cascarón astral. Lo que queda del kama y del manas inferior forma el llamado cascarón astral. Un residuo energético con forma humana pero sin conciencia real. Es una sombra, es un remanente, así como cuando usted parte la cáscara de un huevo para sacar la clara y la yema. Bueno, el cascarón astral es el residuo que queda allí. No cumple ninguna función, no tiene conciencia, es una sombra, es una energía que está allí que poco a poco se va a ir disolviendo, pero es como el remanente de la esencia de ese ser mortal que desencarnó. Este cascarón puede deambular un tiempo, repitiendo patrones o atrayéndose hacia médiums y lugares de baja vibración. Por eso es que les digo, Por eso es que les digo que este tipo de cascarones astrales son los que muchos mediums, brujos, hechiceros tratan de contactar y contactan para decir: es que el alma de fulano de tal me habló, es que voy a bajar el espíritu de no sé quién, es que resulta ser que un mes después yo vi a mi abuelita sentada en la mecedora donde ella estaba. Muchas veces es la larva astral o el cascarón astral de que queda luego del proceso donde el alma purificada pasa al Devachan o al mundo morontial. Pero finalmente se disuelve por acción de las leyes kármicas. 7. Ascenso al plano mental. Entrada al Devachan. Una vez el alma ha soltado su parte inferior, lo que queda es el mana superior, mente espiritual, unido a Buddhi, sabiduría intuitiva. Esto entra en el estado conocido como Devachan, un plano de conciencia elevado, donde el alma asimila todas las vivencias nobles y sublimes de su vida. Aquí no hay dolor ni tiempo lineal. El alma vive un estado de dicha y contemplación interior, creando con su conciencia un entorno ideal. Devachan es como un sueño celestial donde solo sobreviven las partes eternas de tu alma. Este estado puede durar décadas o siglos según el grado de desarrollo espiritual. El alma revive. Encuentros con seres amados, aspiraciones elevadas no cumplidas, obras de amor y compasión, aprendizajes espirituales. 8. Preparación para la reencarnación. Una vez completado el ciclo de Devachan, el Desviven mascotas, no entiendo, Elba. No entendí. No entendí lo de las mascotas. alma es atraída nuevamente al mundo físico. Esta atracción se da por dos causas. 1. El karma no resuelto que aún debe equilibrarse. 2. El impulso evolutivo del alma que necesita aprender más. No encarnas donde quieres, sino donde tu alma necesita continuar su proceso. La conciencia espiritual desciende nuevamente a través de los planos mentales, astrales y físicos, uniendo cuerpos nuevos. Así nace una nueva vida. Resumen del proceso en orden secuencial. 1. Agotamiento del prana y debilitamiento general. 2. Ruptura del cordón de plata. 3. Separación del cuerpo etérico. 4. Ingreso ¿De qué hablan? ¿De desvivir qué? ¿Qué están hablando? al plano astral. 5. Revisión emocional de vida y disolución del kama. 6. Eliminación del cascarón astral. 7. Entrada al Devachan, plano mental superior. 8. Asimilación de lo eterno. 9. Retorno voluntario o kármico a una nueva vida. ¿Deseas que te prepare una... Bien. Hola, Miquel. Una vez analizado cuál es el proceso de una persona que transita a través de una muerte natural hasta que alcanza el proceso, eso nos perjudica. Elba, yo te pido una disculpa. Lo que pasa es que no he entendido tu pregunta. Lo de desvivir las mascotas no entiendo. No he entendido tu pregunta. Te pido una disculpa. Si me la puedes volver a formular para respondértela. Bueno, acabamos de ver cómo es el proceso que tiene, el proceso de la persona que tiene una muerte natural. ¿Listo? Un proceso de muerte natural. Pero entonces, yo les acabé de mencionar, y ahorita vamos a analizar paso a paso el proceso de una persona que decide quitarse la vida.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas larvas astrales? ¿Qué pasa con estas mortalidades o estos seres mortales que se quitaron la vida, las larvas astrales y aquellas entidades o aquellas personas que murieron pero no saben que están muertos? Por ahí he escuchado en varias personas que dicen, lo que pasa es que tiene el espíritu de la bebida, tiene el espíritu de no sé qué. Vamos a ver qué tan cierto es que esas larvas astrales se le pegan a las personas y dónde se pueden encontrar. Alejandro. La teosofía, junto con otras escuelas esotéricas como el ocultismo Rosacruz, el espiritismo kardecista y parte del gnosticismo moderno, sostiene que existen entidades desencarnadas o formas astrales inferiores que, por diversas razones, se adhieren a los vivos. Esto sucede especialmente con personas vibrando en frecuencias densas, miedo, adicciones, lujuria, odio o vacío espiritual. Por ejemplo, esto a lo que él se refiere en un principio lo podemos asociar con las personas gracias Alejandro, con las personas que frecuentan lugares como discotecas, cementerios, hospitales, y se van a caer cuando les diga lo siguiente: iglesias y templos religiosos. A continuación te explico cómo y por qué estas entidades se pegan a los vivos, para seguir alimentando sus vicios desde el plano astral. 1. Las la- Ah, no, Elba, no, 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 para nada, Elba. No, 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 no. Eso no tiene ningún tipo, digámoslo así, utilicemos un término de karma. Básicamente tú lo que hiciste fue un proceso casi como si fuera una eutanasia, ¿no? Tú aliviaste el dolor cuando hay intenso dolor y ya la criatura mortal no tiene cura. En el caso de los animales es totalmente aceptable que ellos puedan pasar a una mejor vida y así se le evita arrebatos de intenso dolor. larvas astrales, ¿qué son y cómo se generan? Las larvas astrales no son espíritus humanos como tal, sino formas mentales densas creadas por los propios pensamientos, deseos obsesivos o pasiones intensas de los seres humanos. ¿Cómo nacen? Cuando una persona tiene pensamientos obsesivos de odio, lujuria, vicio, miedo o codicia, y los sostiene por años, esas formas pensamiento adquieren vida en el plano astral inferior. Es decir, usted piensa tanto en una conducta muy específica, usted piensa tanto en alcohol, usted piensa tanto en la pareja, piensa tanto en deseos sexuales que usted va formando su propio egregor. Por ejemplo, en el caso de las sustancias, usted forma su propio egregor energético y ese egregor energético va a buscar alimentarse de otra fuente energética, va a traer lo que usted está pensando y eso va a hacer que las entidades que están por allí pululando, esas larvas astrales, se le peguen a usted porque ellos quieren seguir viviendo las mismas experiencias que tuvieron cuando estaban en un cuerpo físico. Se convierten en entidades parásitas que buscan seguir existiendo pegándose a otras personas con la misma vibración. Parasitan, parasitan al huésped humano tratando de alimentarse de las energías. Entonces, eso de que de repente usted está tranquilo, de lo más normal estudiando, ay, me dieron ganas de irme a echar unas cervecitas y llegó y se fue donde el compadre y llegaron vueltos nada al otro día. Bueno, esa entidad que lo está parasitando a usted se está alimentando del hecho de que usted, como le provocó irse a beber cerveza, usted no se bebió 2 y 3 cervecitas, sino hasta que no se volvió miércoles, jueves y viernes, usted no regresó a su casa porque la entidad lo está parasitando. Una larva astral necesita alimentarse del mismo tipo de energía que le dio origen. ¿Cómo se adhieren? Por resonancia. Si una persona consume drogas, odia o tiene desequilibrio sexual, la larva encuentra allí alimento. Se pegan al aura, especialmente al chakra sacro, plexo solar o al tercer ojo, en casos de obsesión mental. 2.
Suicidas atrapados en el plano astral. Cuando alguien se suicida, su alma no puede ascender inmediatamente, como ya explicamos. Queda en cama loca, en estado de confusión, sufrimiento y deseo frustrado. ¿Por qué se pegan a los vivos? Porque siguen anhelando sensaciones físicas, pero ya no tienen cuerpo. Buscan encarnarse indirectamente, apoderándose del campo áurico de los vivos, especialmente si encuentran a alguien débil, depresivo, adicto o abierto sin protección. ¿Qué hacen una vez adheridos? Influyen mentalmente en la persona, susurrándole pensamientos destructivos o deseos que no son suyos. Generan repeticiones de vicios, depresión, alucinaciones, sueños agitados o pérdida de voluntad. Quieren fumar a través del fumador, quieren fornicar a través del adicto, quieren morir otra vez a través del frágil. Los que no saben que han muerto, desencarnados confundidos. Estas almas murieron de manera violenta, repentina o traumática, y no se dieron cuenta que ya no pertenecen al plano físico. Vagan en la frontera entre mundos. ¿Por qué se aferran a los vivos? Están desorientadas y buscan puntos de referencia. Algunos creen que aún... Alejo, mi estimado, no, las posesiones es otra cosa y si quieres ahorita lo explicamos. Ellos no entran en posesión del cuerpo físico. Ellos son un parásito. Imagínate que tengas, por ejemplo, una sanguijuela. Te llegaste y te metiste al río y en el río habían sanguijuelas y la sanguijuela se está alimentando de tu sangre. Es así. Pero la posesión es otra cosa. Están vivos y se apegan a sus familiares o a cualquier persona con aura abierta, sin defensa espiritual. Al adherirse, pueden generar síntomas ok, ya te como entiendo. cambios bruscos de humor, tristeza sin explicación, sensación de compañía, sueños donde alguien extraño les habla o toca. Esa gente que se deprime excesivamente, que simplemente no sabe por qué está deprimida, gente que simple y sencillamente un día decide terminar con su vida porque tiene tanto dolor y tanta tristeza que no sabe qué es lo que le pasa, muy posiblemente sea una larva astral o la esencia de un ser que ya se desvivió, que está tratando de revivir y recordar su intenso dolor cuando estuvo en la carne a través de una persona y conduce a esa persona a el mismo camino del suicidio. Gracias. Deseos súbitos que no pertenecen al sujeto. ¿A quién se le pegan más fácilmente? Personas con adicciones o vicios sin control. Personas que abren su campo energético sin protección, a través del consumo, el sexo desordenado, rituales irresponsables, mediunidad no guiada. Personas con baja autoestima o pensamientos suicidas. Casas donde ha habido violencia, suicidios, abortos, rituales, invocaciones sin cierre. ¿Cómo protegerse de estas entidades? O elevar la vibración, meditación, oración, buena alimentación, pensamientos nobles, obras de bondad. 2. Sellar el aura con decretos, baños energéticos, visualización de luz. 3. No invocar ni abrir portales sin guía espiritual. 4. Ayunar de pensamientos negativos. 5. Tener autoridad espiritual interna. No ceder a voces que susurran miedo, odio o desesperación. Reflexión final. Estas entidades no tienen poder propio, se alimentan de nuestra ignorancia, emociones bajas y falta de vigilancia interior. Así es. El alma humana, conectada con su chispa divina, puede expulsarlas con solo elevar su conciencia. Pero elevar la conciencia no es de pronto el mensaje que envían de la New Age, que está tergiversado, que todo es paz, amor, vibro alto, me elevo, ando como somnoliento, duermo todo el día. No. La vibración alta, la vibración se eleva a través de la consecución de hábitos sanos. Desde cómo duermes, dónde duermes, a dónde vas, qué haces, qué comes, con quién te rodeas, etcétera, etcétera, etcétera. Una gente, como les digo, que vive todos los fines de semana metidos en lugares, bares, discotecas, o le encanta estar metido haciendo rituales en cementerios, etcétera, etcétera. Eso es una gente que no va a elevar su vibración, definitivamente. La limpieza comienza dentro, y cuando la luz en ti brilla, ninguna sombra puede adherirse. ¿Deseas que te convierta esto en...? Ahora, esto nos ha llevado a nosotros
a otro punto que tiene mucho que ver con los seres parasitarios y que inducen a conductas bastante nocivas. De ahí el hecho que debo reconocer que si hay algo que en lo que en cierta medida algunas religiones tienen razón, pero no lo abordan de una manera concreta, es cuando dicen lo que pasa es que usted tiene un espíritu, usted tiene el espíritu del licor, usted tiene el espíritu de no sé qué. Sí, no, no es un espíritu, es una entidad parasitaria que está allí alimentándose de usted, que si hubiera un conocimiento teosófico esotérico un poco más elevado por parte de las religiones o lo practicaran, se pudiera tratar de ayudar a sanar desde un punto de vista energético a la persona y no condenándolo al ostracismo ni al infierno, diciéndole que se va a ir a morir, se va a morir y se va a pudrir en el infierno por esto y por lo otro. Esto nos, y perdóname que sea tan crudo, muchachos, pero yo tengo una manera muy directa y muy fuerte de decir las cosas. A mí no me gustan las medias tintas. Gracias, Alejandro. No me gustan las medias tintas en tal sentido de que a las cosas hay que llamarlas por por su nombre. Oh, Elba, excelente. Vaya muy bien. Entonces, esto nos va a llevar a nosotros al estudio. Esto no es una larva astral, pero sí es un ser que nosotros mismos creamos, que puede ser consciente o inconscientemente, que se llama un egregor. ¿Y qué función cumple un egregor energéticamente en la vida en general de las personas y en la vida individual de cada uno? Los egregores son entidades psicoenergéticas colectivas que nacen, se fortalecen y se alimentan de los pensamientos, emociones y deseos repetitivos de grupos humanos. Recuerden, se alimenta de pensamientos repetitivos de grupos humanos. Si, por ejemplo, usted todos los días va y se reúne con el que fuma, con el que bebe, es lo mismo egregor y tulpa. Es que no sé qué es tulpa, Miquel. Si usted se reúne con la misma gente, usted va a alimentar a ese egregor. Usted lo alimenta con su energía mental, le da vida. En el caso de las adicciones, sean físicas, emocionales o mentales, los egregores se convierten en potencias invisibles con inteligencia rudimentaria, capaces de influenciar, manipular y vampirizar a las personas. Aquí tienes una explicación detallada de cómo actúan los egregores a través de los adictos. ¿Qué es un egregor? Es una forma de pensamiento colectivo con vida energética propia. Surge de la repetición intensa de un patrón emocional Latino, o mental bienvenido. compartido por muchas personas. Cuanto más personas alimentan el mismo pensamiento, miedo, placer, odio, deseo, más fuerte y autónomo se vuelve el egregor. Un egregor es como un ente no físico creado por el inconsciente colectivo. Ejemplo de egregores en adicciones. 1. Egregor del alcohol. Egregor de la pornografía. 3. Egregor del juego o apuestas. 4. Egregor del consumo de drogas específicas, cocaína, heroína, etc. 6. Egregor del hambre emocional, comer sin hambre física. 7. Egregor de la dependencia emocional o del amor tóxico. ¿Cómo se enlaza el egregor con el adicto? 1. Afinidad vibracional. El adicto genera una energía constante que resuena con la vibración del egregor. Esto actúa como un imán. 2. Retroalimentación energética. El egregor envía al adicto impulsos, imágenes y justificaciones mentales para que repita el comportamiento. Solo una más. Te lo mereces. Esto es lo único que te calma. Nadie te quiere, pero esto siempre está contigo. Estas ideas no siempre vienen del propio sujeto. Muchas son sugerencias psíquicas del egregor 3. Pérdida. Yo se los decía hace rato, muchachos, las personas que tienen arrebatos de intenso dolor, que sufren, que son llevados a quitarse la vida, realmente tienen una entidad parasitaria que está allí aprovechándose de su debilidad para llevarlo a eso. Ya sabemos nosotros que es una entidad de donde se forma y ya sabemos que no se trata de un demonio, como lo llaman las religiones, pero sí hay una entidad viciosa trabajando y parasitando a la persona. Eso se da generalmente, eso, Hoster, en personas jóvenes. De voluntad. Con el tiempo, el adicto pierde autonomía interna. Siente que no puede dejar el vicio porque no sabe que está alimentando algo más grande que él. ¿Qué obtiene el egregor a cambio?
Energía emocional densa, culpa, ansiedad, excitación, miedo, placer sin conciencia, desesperación. Esa energía es su alimento. Si el adicto deja el hábito, el egregor pierde fuerza. Por eso lucha por sobrevivir dentro de la mente del adicto. Por eso es que los adictos cuando están en rehabilitación, que nuevamente salen a la calle y recaen, es porque precisamente de alguna manera u otra el egregor vuelve a ellos a parasitarlos. El egregor necesita que tú no despiertes, porque si despiertas, Hola. él muere. ¿Puede un egregor poseer a más de una persona? Sí. De hecho, los egregores colectivos buscan múltiples antenas o personas que actúen como canales vivos. ¿Ustedes saben cómo puede parasitar un egregor a un grupo de personas de manera colectiva? Las pseudo religiones, esos fanáticos religiosos que llegan, alquilan un local y meten 10 sillas Rimax y le empiezan a quitar la platica a todo el mundo para alimentar al pastor, al párroco, y deme el diezmo, y es que yo soy el que mando, y es que el pastor tiene una misión con Dios y todas las niñas tienen que tener contacto físico con los pastores y todo eso. Bueno, eso es un ejemplo de cómo un egregor puede parasitar a un grupo de personas y los va a controlar y se va a aprovechar efectivamente del pastor o la pastora para poderse aprovechar de las personas, parasitarlos y alimentarse de su energía. En grupos o comunidades donde hay adicción masiva, bares, zonas de tráfico, redes de pornografía, sectas emocionales, el egregor gobierna como una entidad invisible, volviendo adictos zombies energéticos que lo adoran sin saberlo. ¿Cómo cortar su influencia? Sí, correcto. Bueno, no son las sensaciones, pero las provocan. 1. Conciencia profunda, saber que el impulso no siempre es tuyo. 2. Limpieza energética, baños, ayuno, oración, meditación, corte de lazos. 3. Dejar de alimentarlo, abstinencia sostenida, ritual de renuncia. 4. Crear un nuevo egregor positivo, rodearse de personas que alimenten hábitos sanos, luz, conciencia. Reflexión final. Un egregor no es un demonio externo, es un demonio creado por nosotros, por nuestras repeticiones inconscientes. Pero así como lo alimentamos, también podemos dejarlo morir de hambre. Latino, estos son extractos que yo tengo de varios libros de teosofía, de Blavatsky, de Lord Vetter, son varios. La libertad del alma no se conquista solo en lo físico, sino en lo invisible. ¿Deseas? Bueno, entonces, ya habiendo analizado qué es un egregor y cómo es la influencia de un egregor, vamos a pasar a analizar lo siguiente. ¿Puede un egregor apoderarse? Hola Andrés. ¿Puede un egregor apoderarse totalmente de una persona? ¿Puede un egregor poseer el cuerpo de una persona? ¿Cuál es la diferencia entre un egregor? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre una posesión y cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la posesión y la parasitación? Excelente pregunta. Aquí te presento una explicación clara y profunda desde la teosofía, el ocultismo y las escuelas esotéricas más serias sobre si un egregor o una larva puede matar el alma o apoderarse de una persona y cuál es la diferencia entre posesión y parasitación. ¿Un egregor puede matar el alma? No puede matar el alma en su esencia divina, porque el alma como chispa de lo eterno no puede ser destruida por una entidad inferior. Pero sí puede adormecerla, oscurecerla y bloquear su evolución, haciendo que quede atrapada en ciclos kármicos densos, reencarnando una y otra vez sin despertar. Es decir, un egregor puede crear un sin alma. Es decir, no es que el alma muere o se va. Es que la adormece e impide su proceso de evolución. Por eso es que las personas que están parasitadas por larvas o por egregores, ustedes los ven y pareciera que estuvieran como muertos en vida. Se les dice egregores porque ellos permanecen... Ok. Un egregor no te mata el alma, te apaga la luz, te duerme, te desconecta del propósito. En casos extremos, cuando un individuo ha sido consumido por completo por la influencia de un egregor de violencia, odio o vicio, su alma puede degenerarse al punto de volverse un fragmento sin dirección.
casi como un cascarón de conciencia, lo que en algunas escuelas se llama la segunda muerte, disolución del alma inferior. ¿Una larva astral puede apoderarse de una persona? Una larva astral no posee conciencia autónoma, pero sí Ese chat puede GPT. adherirse al aura o a los chakras, parasitizar la energía vital, generar pensamientos recurrentes o sensaciones emocionales densas, debilitar la voluntad. A diferencia del egregor, que es colectivo e inteligente, la larva es más primitiva y mecánica. No piensa, pero actúa como una sanguijuela energética. Una larva no piensa, pero se alimenta. Si no la detectas, se convierte en parte de ti. ¿Un egregor puede apoderarse totalmente de una persona? Sí, en casos extremos. Cuando una persona ha sido durante años canal habitual de un egregor poderoso, por ejemplo, crimen organizado, sectas destructivas, perversiones extremas, el egregor usa su mente, emociones y cuerpo como instrumento directo. Oiga, ¿ustedes escucharon eso? Esto es una IA e hizo un sonido como si estuviera cansado de hablar. Hizo... Esto es lo que se conoce como posesión egregórica parcial o total. No es una posesión demoníaca, como la religión la pinta, sino una ocupación psíquica progresiva, donde Estás escuchando, Alejo, ¿no? La diferencia entre posesión y parasitación. Son dos cosas diferentes. Ahorita vamos a abordar los temas el tema de la posesión y les quiero hablar de un cierto conocimiento que yo tengo. Digo cierto conocimiento, conozco de la materia porque he leído. No vayan a practicar nada de lo que van a escuchar. A mí generalmente no me gusta hablar de rituales ni temas de este tipo de cosas en los live. el yo consciente cede el control poco a poco hasta quedar como espectador de sí mismo. Diferencia entre posesión y parasitación. Concepto, posesión, parasitación. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? La entidad toma control parcial o total del sistema energético, mental y emocional del sujeto. La entidad se alimenta de la energía del sujeto sin control directo. Nivel de riesgo: alto. El ego puede perder su voluntad y conciencia. Medio: desgaste energético, obsesiones, confusión emocional. ¿Quién lo realiza? Egregores fuertes, entidades desencarnadas conscientes, entidades oscuras. Larvas astrales, restos de pensamientos densos, egregores menores. Síntomas: cambios drásticos de personalidad, voces internas, pérdida de memoria, mirada vacía, actos sin explicación. Cansancio crónico, pensamientos repetitivos negativos, adicciones, estados depresivos. ¿Se puede revertir? Sí, con intervención espiritual consciente, ruptura de pactos, exorcismo esotérico o retiro energético. Sí, con limpieza energética, cambio de hábitos y protección vibratoria. ¿Cómo evitar caer bajo su influencia? 1. Vigila tus pensamientos y emociones repetidas. Lo que repites crea formas energéticas. 2. Evita abrir tu campo espiritual sin guía. Invocaciones mal hechas, meditación imprudente, consumo de sustancias abren la puerta. 3. Protege tu aura. Baños, oración, mantras, decretos, conciencia. 4. No alimentes el dolor como identidad. Las entidades se pegan a lo que retienes: culpa, odio, victimismo. 5. Cultiva voluntad espiritual. La verdadera defensa es vivir desde el alma, no desde la emoción. Reflexión final. Ni un egregor, ni una larva, ni una entidad desencarnada tienen autoridad sobre un alma consciente de su divinidad. Pero si el ser humano se olvida de su origen, cede el trono de su voluntad y otros lo ocupan. No se trata de temer, sino de despertar. ¿Quieres que este tema... Bien, ya que vimos la diferencia entre un egregor y una larva, entre posesión y parasitación, vamos a abordar directamente el tema de las posesiones. Excelente enfoque. Aquí tienes una explicación profunda y esotérica sobre quiénes poseen cuerpos, por qué lo hacen, cómo lo logran, y si casos como el exorcista son ejemplos válidos desde una perspectiva teosófica y Mar, ocultista. ¿Quiénes poseen cuerpos humanos y por qué? En las tradiciones esotéricas serias, teosofía, ocultismo tradicional, gnosticismo, esoterismo tibetano, se reconoce que sí existen posesiones auténticas, pero no son tan comunes como se cree, ni siempre son demonios en el sentido cristiano. Entidades que pueden poseer cuerpos. 1. Egregores fuertes e inteligentes.
Cuando una persona lleva ¿Por años qué? canalizando energía densa colectiva, odio racial, vicio extremo, violencia ritual, puede llegar a ser poseído por ese egregor. ¿Por qué puede llegar a ser poseído por un egregor? En muchas culturas les llaman demonios, pero está mal empleado el término. ¿Por qué? Porque usted le abre su campo áurico a esa entidad para que actúe a través de usted, porque usted se convierte en un canal para que esa entidad actúe y promueva su causa a través de usted. Gracias, Mar. No es una entidad externa, es el tulpa oscuro que el grupo ha creado y que busca encarnarse psíquicamente. Mira, ya estamos hablando del tulpa, para el compañero que me preguntó que si era lo mismo. 2. Desencarnados conscientes espíritus humanos, almas que murieron con mucho apego al mundo físico y se niegan a soltar su identidad. Buscan puertas abiertas para vivir a través de otro, Gracias, Mar. especialmente personas frágiles, drogadas o con voluntad anulada. 3. Larvas y cascarones astrales degenerados, restos de entidades sin alma completa. No poseen totalmente, pero parasitizan zonas del cuerpo psíquico hasta que el yo inferior queda sin fuerza para resistir. 4. Elementales creados por magia negra. En rituales extremos de posesión, como en ciertos cultos satánicos o necrománticos, se Oh, crean artificialmente formas elementales oscuras con el fin de poseer a alguien. Son lo que muchos llaman demonios fabricados por el hombre. 5. Entidades inorgánicas no humanas, extradimensionales. Algunos ocultistas sostienen que existen entidades de planos ajenos al humano que pueden entrar al cuerpo humano si la conciencia está fracturada o desocupada. Estas posesiones son raras y de alto impacto. ¿Por qué lo hacen? Para experimentar sensaciones humanas, sexo, poder, odio, placer, dolor. Para perpetuar su existencia energética, evitando disolverse en los planos sutiles, para manipular a otros humanos y fortalecer su campo de acción, especialmente egregores colectivos. Por contrato inconsciente o ritualístico, muchas veces la víctima ha hecho pactos, invocaciones o ha abierto su campo sin protección. ¿Cómo logran poseer? 1. Debilitando la voluntad del individuo. Trauma, abuso, consumo de sustancias, prácticas esotéricas sin protección. 2. Rompiendo el campo áurico. Esto puede ocurrir por shock, invocaciones irresponsables o rituales de baja vibración. 3. Usando una puerta emocional. Odio, miedo, desesperación, deseos de muerte o venganza son puertas que dejan al alma abierta. Andrés, hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. 4. A través de un medium no consciente o descontrolado, ciertos canales psíquicos no preparados pueden invitar entidades sin filtrar. Claro, claro, porque es que el tema de la obsesión, acuérdate que todo en exceso es malo. Tú puedes querer estudiar algo, aprender de algo, pero si te obsesionas con ello, la obsesión es lo que no está bien, el exceso. Excelente, Elba. Yo también pasé por un proceso bastante fuerte y luego cuando les tenga más confianza a mis compañeros, yo les contaré un poco de cómo también pasé por ese proceso, Elba. Fue muy doloroso. Desapegarse de lo material es un proceso doloroso para muchas personas. O sea, es fuerte, mejor ni lo digo. El exorcista es un ejemplo válido. Desde el punto de vista teosófico y ocultista, El Exorcista, 1003, es una dramatización cinematográfica exagerada, pero inspirada en casos reales de posesión documentados por el clero católico. Lo que se representa correctamente, una entidad que se apodera del cuerpo físico y emocional. Fenómenos poltergeist, Así es, voces, Carmelo. fuerza física anormal, odio a símbolos espirituales. Cambios en la voz, mirada y comportamiento súbito. Lo que está exagerado o malinterpretado, la concepción del demonio como un ser con cuernos y nombre bíblico, el uso exclusivo de ritual cristiano como única forma de defensa, la idea de que todos los síntomas mentales extremos son posesión. En muchos casos reales, lo que la Iglesia llamó posesión eran en realidad trastornos mentales, parasitación astral o mediums descontrolados. ¿Cómo evitar ser poseído? Fortalecer la voluntad y el yo superior, meditación consciente y hábitos sanos, afirmaciones del alma. Evitar prácticas espirituales sin preparación. Invocar sin saber es abrir puertas sin saber a quién dejas entrar.
Llevar una vida ética y coherente. El caos interior crea fracturas que entidades externas pueden explotar. Pedir asistencia espiritual superior. Guías, ángeles, protectores del alma siempre están disponibles si se invocan con humildad y claridad. Reflexión final. La posesión no es una superstición, pero tampoco es como la venden las películas. Es el resultado extremo de una desconexión profunda del alma con su centro divino. Nadie puede entrar donde tú no lo permitas, pero si te vacías de ti mismo, otros ocuparán ese lugar. ¿Quieres que convierta? Bien, como ya llegamos a la parte más baja, digamos que no puedes conocer lo dulce si no has conocido lo amargo, y no vas a poder combatir con el lado oscuro si por lo menos no tienes una noción de lo que estás hablando, porque tú puedes decir: soy elevado, vibro alto por esto y por lo otro, y reprendo a todos los demonios en nombre de Jehová. No, mentira. Pero hay gente que dice que es muy elevada, hay gente que dice que está iluminada y todo lo demás, etcétera, etcétera, pero no sabe ni siquiera contra qué está combatiendo. Entonces, si tú no conoces, por lo menos en teoría, contra qué estás combatiendo, ¿cómo te vas a defender si no sabes contra qué te estás defendiendo? Entonces, como no me gusta ahondar mucho en los lives de este tipo de tema para no bajar la vibración, como ya llegamos a la parte más baja de lo que quería conversar con ustedes, ahora vamos a ir ascendiendo y vamos a entrar ahora en el punto de egregores positivos y figuras angelicales, porque el hecho de que sean figuras angelicales no quiere decir que no están exentos de ego. Los ángeles son seres muy ególatras. Esta es una pregunta profunda y mística, y para responderla correctamente, vamos a tomar elementos de la teosofía, del libro de Urantia, de algunas escuelas gnósticas y del ocultismo solar y angélico. A continuación te explico paso a paso qué papel juegan los ángeles, Sí, qué es son los latina. ángeles guardianes, si tienen ego o no, y por qué hay seres solares que parecen tener orgullo o indiferencia hacia los humanos. ¿Qué son los ángeles? Desde la visión esotérica teosófica. Los ángeles son entidades de evolución superior al humano, creadas en planos elevados como intermediarios cósmicos, constructores del universo y guardianes de la evolución espiritual de mundos, sistemas solares y seres conscientes. En la teosofía se les llama también devas hinduismo, Jianchons, Blavatsky, hijos secundarios de Dios, Urantia, espíritus planetarios y solares, inteligencias jerárquicas. Los ángeles no son almas humanas muertas. No son humanos desencarnados. Son una línea de evolución paralela a la humana, con tareas específicas dentro del plan cósmico. ¿Qué son los ángeles guardianes? Los ángeles guardianes, o guías personales, son seres asignados a algunas almas humanas para custodiar su progreso espiritual, inspirar decisiones sabias y protegerlas dentro del plan evolutivo, especialmente en momentos clave. En el libro de Urantia y No, en la Omar. teosofía, se enseña solo ciertas almas tienen ángeles asignados de forma directa. No intervienen todo el tiempo, respetan el libre albedrío, actúan cuando el alma emite una frecuencia compatible con ellos. Fe, amor, compasión, búsqueda sincera de la verdad. El ángel guarda, inspira, pero no impone, guía, pero no arrastra, cuida, pero no puede salvarte si tú no deseas ser salvado. ¿Los ángeles tienen ego? Desde el punto de vista esotérico, los ángeles puros no tienen ego como el humano. No poseen deseos personales, orgullo, ni apegos como nosotros, pero sí tienen conciencia individual, una misión clara y una jerarquía. En niveles más altos, como los arcángeles o los espíritus del sol, poseen una identidad vibracional definida, pero su conciencia está fusionada con la ley cósmica. En cambio, algunos seres que parecen ángeles pero no lo son, pueden tener orgullo espiritual, como veremos ahora. ¿Por qué hay seres del sol que parecen tener ego o no responden al humano? Muchos místicos, médiums y contactados han afirmado haber sentido o percibido seres solares, entidades de fuego o inteligencias ígneas que se comunican con una energía potente, a veces despiadada, seca o distante del sentimiento humano. ¿Por qué? 1. Porque su vibración está muy por encima del plano humano. Les cuesta descender al lenguaje emocional o mental del ser humano común. 2. Porque trabajan con la ley, no con la compasión emocional.
Son ejecutores de principios solares, energías masculinas cósmicas que actúan por decreto, no por piedad. 3. Porque no son guías personales. No están para acariciar el alma, sino para impulsar la evolución planetaria. Es decir, a estas entidades solares que son muy utilizadas en la ritualística de la alta magia, magia blanca, solamente un maguista consagrado y muy elevado puede invocar o evocar estas entidades y que estas entidades le respondan, porque estas entidades tienen un... Bueno, la IA nos acaba de decir que no es ego, pero ellos responden solamente a la ley y a la norma. No les importa lo que usted piense o lo que usted siente. Ellos van al punto, porque ellos van a ver siempre la evolución grupal por encima de la evolución personal de cualquier criatura. Despertar la conciencia colectiva o mantener el equilibrio del sistema solar. 4. Porque algunos de esos seres solares pueden ser falsos o egregores disfrazados. No todo lo que brilla es un ser de luz. Algunos egregores o entidades densas pueden imitar la apariencia de luz, pero están cargados de orgullo oculto o falsa jerarquía. Porque creen que yo no comulgo con la canalización de la maestra Nada, con la canalización del maestro Jeremías, que hicimos constelaciones cósmicas y bajó Miguel Arcángel y dio un mensaje de luz. Y sí era Miguel Arcángel, claro, porque podíamos sentir su energía, su vibración. Error, hay que tener mucho cuidado, porque no todas las entidades que despliegan luminosidad son ángeles o son benevolentes. Por eso yo aconsejo que el despertar espiritual lo hagan con su chispa divina y su ser interno, porque vive dentro de ustedes y ustedes van a tener una conexión personalísima con el ser divino que vive dentro de ustedes, y ese no los va a engañar. Pero eso de andar contactando entidades, porque es el maestro Yeshua y la maestra María Magdalena que me contactó y me dijo que tenía una misión, que no sé qué más. Cuidado con eso. Diferenciar un ángel verdadero de un ser con ego espiritual. Característica: ángel real, alta jerarquía. Entidad con ego espiritual, falsa luz. Característica: amor sereno, claridad profunda, poder abrumador, altivez o superioridad. Mensaje: humilde, orientador, claro, confuso, lleno de órdenes o amenazas. Relación con el humano: respeta tu libre albedrío. Intenta controlarte o exigir sumisión. Energía sentida: paz, confianza, elevación interna, ansiedad, temor reverencial o vacío. Uy, Andrés. Conclusión: Andrés, hay que hablar eso un momentico después del live. Si quieres te subes y me cuentas, porque si están pasando cosas, a ti te están pasando cosas extrañas. los ángeles verdaderos no tienen ego, pero sí tienen identidad y misión. Algunos seres solares actúan como fuerzas cósmicas impersonales, no como guías emocionales. Hay entidades que simulan luz, pero operan desde el ego oculto. El alma despierta debe discernir entre verdadera guía y falsa autoridad espiritual. No toda entidad luminosa es un ángel. No todo mensaje potente viene del espíritu. El alma debe distinguir entre vibración y apariencia. ¿Deseas que este contenido? Correcto. En libros de alta magia ceremonial, como los de Eliphas Levi, Franz Bardon, Papus, Israel Regardie, y grimorios como El arte de la magia sagrada de Abramelín el Mago, el Lemegeton o incluso la clavícula de Salomón, se menciona que algunos seres solares o inteligencias planetarias, especialmente las del Sol, pueden manifestarse con una actitud altiva, dominante o fría, como si miraran por encima del hombro al mago o invocador. Este fenómeno tiene una explicación esotérica profunda y no necesariamente implica maldad. A continuación te la desarrollo por partes. ¿Quiénes son los seres solares en la alta magia? En la magia ceremonial y la teurgia, los seres solares son espíritus planetarios del Sol, también llamados inteligencias solares, genios solares o regentes del fuego interno. Algunos nombres conocidos: Nakiel, inteligencia solar; Sorath, espíritu más denso y complejo del Sol asociado a la sombra solar; Michael, arcángel del Sol; Helios, arquetipo solar griego. Estos seres representan poder creador, autoridad espiritual, fuego iniciático, discernimiento, iluminación y también el juicio.
Trabajan con la voluntad divina activa, no con la compasión emocional. Su energía es masculina, seca, implacable y directa. No acaricia, no consuela, ilumina y quema. ¿Por qué parecen tener ego? Desde el punto de vista humano, sí, pueden parecer egocéntricos o soberbios, pero esto se debe a varios factores. 1. Su vibración está muy por encima de la humana ordinaria. Los seres solares no se ajustan a las emociones humanas ni al ritmo mental del ego común. Cuando el mago o medium no está preparado vibracionalmente, siente que estos seres son fríos, lejanos, incluso amenazantes. No es que tengan ego, es que tú no estás listo para mirar directo al sol. 2. Reflejan brutalmente tu nivel espiritual. Los seres solares funcionan como espejos ardientes. Cuando un humano los invoca y no está alineado con su espíritu, la energía solar habilidades, desintegra su máscara, humilla el ¿Por ego qué? ¿Por qué? inferior. Muchos lo interpretan como soberbia del ser solar, pero en realidad es el ego humano reaccionando ante la pureza absoluta. Algunos seres solares sí han degenerado. Ejemplo, en algunas escuelas ocultistas representa la sombra del sol, poder sin amor, dominio sin sabiduría. Este tipo de entidad sí se comporta con arrogancia real y puede llevar al mago hacia el orgullo espiritual, la vanagloria, el delirio mesiánico. No todo lo que brilla con fuego solar es divino. Algunos seres imitan al sol para dominarte con su calor. ¿Cómo se trabaja correctamente con seres solares? Ah, ok. 1. Con humildad espiritual absoluta. El fuego del sol no responde al orgullo, solo al mérito vibracional. 2. Preparando el templo interno. No se invoca al sol con un corazón cargado de deseo egoico. Se lo sirve, no se lo ordena. 3. Elevando el estado de conciencia previamente. Respiración, ayuno, silencio interior y alineación con el yo superior son esenciales. 4. Con conciencia de jerarquía. No son tus empleados, son fuerzas cósmicas. Te asisten si tú te conviertes en canal puro de la voluntad superior. Reflexión final. Sí, en los libros de alta magia se reporta que los seres del sol pueden parecer soberbios, pero esta actitud suele ser un reflejo de nuestra pequeñez interior no transmutada, una manifestación legítima de su función, quemar lo impuro. Una advertencia, no te acerques al fuego sagrado sin estar purificado. Quien mira al sol sin haberse limpiado, se ciega, pero quien se alinea con él se convierte en llama viva del espíritu. Esto es esto que de lo que está hablando la inteligencia artificial es nada más y nada menos que pura y alta magia. Pero cuando les digo alta magia es alta magia. Muy pocos magos de este lado del planeta o de este lado del sistema planetario han alcanzado un nivel tan grande para poder dominar ese tipo de magia sagrada o de alta magia. Eso sí es alta magia. No los santeros ni nada de eso, porque ese es un eso es un tipo de energía que se llama hechicería. La alta magia es otra cosa. Es más, en este planeta no se conoce la alta magia como tal, porque los más grandes magos que han pisado este planeta ni siquiera se han instruido acá en este planeta. Vamos a mirar la diferencia del proceso de muerte desde el punto de vista teosófico y desde el libro de Urantia. Hay algo con lo que yo no concuerdo con la teosofía y es el proceso de reencarnación. Y ojo que yo no digo que no exista la reencarnación, es que yo soy fiel a la mayoría de enseñanzas del libro de Urantia y la reencarnación sí existe, pero no forma parte del proceso evolutivo de las criaturas volitivas mortales en este planeta. Por lo tanto, la reencarnación para mí es un proceso donde se altera la misión álmica de la persona. Si te hacen regresar para que reencarnes en el mismo planeta, es porque forma parte de un proceso, pero para mí la reencarnación no forma parte del plan divino para la evolución de las formas físicas volitivas en la carrera ascendente hacia el paraíso. Ya lo he dicho en varios live, lo digo ahorita al final. Excelente punto de comparación.
Tanto el libro de Urantia como la Teosofía ofrecen explicaciones profundas y estructuradas sobre el proceso de la muerte, pero lo hacen desde modelos Sansara. cosmológicos distintos. A continuación te presento una comparación clara y detallada. Diferencias entre el proceso de muerte según el libro de Urantia y la Teosofía. Elemento Así clave. es. Libro de Urantia qui besendit bitter. Naturaleza delada entre la mente y el pensamiento. Era la envoltura intermedia. Naturaleza del alma. El alma es co-creada entre la mente del humano y el ajustador del pensamiento, chispa divina de Dios. El alma es una envoltura intermedia entre la personalidad y el espíritu eterno. Evoluciona a través de reencarnaciones. Después de la muerte inmediata, el cuerpo muere. El ajustador del pensamiento se separa. Si el alma tiene valor de supervivencia, se conserva en espera. El cuerpo físico muere. El alma pasa por un proceso gradual de desprendimiento del cuerpo etérico, astral y mental inferior. Transición del alma. El alma entra en un sueño del alma hasta el llamado de resurrección en los mundos morontiales. El alma despierta en el plano astral, Kama Loka, donde purga sus deseos y pasiones antes de subir. ¿Intervienen entidades? Sí. Los Sí, guardianes del 55. destino transportan el alma a los mundos de estancias y sobrevive. Sí. Existen entidades débicas y elementales que ayudan en el desprendimiento. No hay guardianes individuales obligatorios. Lugar de transición, primer mundo morontial, Mansonia 1, donde el alma comienza su educación espiritual. Devachan, plano mental superior, Así es. donde el alma vive un estado de dicha y asimila las experiencias positivas de la vida. ¿Qué pasa con las memorias? El ajustador del pensamiento conserva lo valioso de la experiencia del alma. En la resurrección se une de nuevo con ella. Las memorias densas se pierden con los cuerpos inferiores. Solo lo noble y espiritual se preserva en el manas superior. Juicio o evaluación. No hay juicio como castigo. Se evalúa si el alma ha desarrollado fe, verdad y deseo de conocer a Dios. El alma experimenta una revisión emocional y vibracional de su vida. No hay un juez externo, sino ley de causa y efecto, karma. Reencarnación. El libro de Urantia rechaza la reencarnación. Cada alma tiene una sola vida mortal y luego asciende por los mundos morontiales hasta alcanzar el paraíso. Óigase bien, rechaza la reencarnación, mas no la niega, ojo, porque la reencarnación inducida en este plano sí se da, pero tiene sus consecuencias álmicas. Ojo con eso, ¿no? La teosofía afirma la reencarnación como principio clave. El alma regresa una y otra vez a la materia para evolucionar hacia el yo divino. Destino final del alma, fusión eterna con el ajustador y ascenso al paraíso para conocer al Padre Universal. Unión del alma con el espíritu Atma y liberación del ciclo de nacimientos, moksha. Fusión con el todo. ¿Puede el alma desaparecer? Sí. Si el alma no elige progresar o no tiene valor de supervivencia, deja de existir. No hay castigo eterno. Sí, el alma inferior puede disolverse, segunda muerte, si no desarrolla conexión con el yo superior. Resumen conceptual. Urantia plantea un modelo de vida única, sin reencarnación, donde el alma duerme y luego asciende a mundos de formación espiritual post-muerte, bajo la guía directa de entidades divinas. La teosofía describe un proceso más dinámico y gradual, donde el alma atraviesa planos, etérico, astral, mental, para purificarse y luego reencarna muchas veces hasta alcanzar la liberación espiritual total. ¿En qué se parecen? Ambas sostienen que el alma no muere con el cuerpo. Ambas rechazan el concepto tradicional de cielo e infierno eternos como castigo. Ambas admiten un proceso de evaluación interna del alma, aunque con terminologías distintas. Ambas reconocen planos o dimensiones de transición entre la vida física y el destino final del alma. Conclusión final. Urantia ofrece una visión más cósmica, organizada jerárquicamente, centrada en la unión con Dios Padre a través de un camino de resurrección. La teosofía ofrece una visión más iniciática, basada en la autorrealización y la autotransformación cíclica del alma a través de múltiples vidas. Ambas visiones, aunque diferentes, no son contradictorias en esencia. Se dirigen a niveles distintos de comprensión espiritual. Bien,
Vamos a hacer un pequeño resumen. Iniciamos haciendo un análisis sobre el proceso de muerte de una persona o de un ser que muere de manera natural, de una persona que se quita la vida, de una persona que muere y no sabe que ha desencarnado, pero hay una que pocos abordan y es que, ¿qué pasa con el alma de las personas que mueren productos de trabajos mágicos, hechicería o brujería? ¿Qué pasa con esas almas? Desde el punto de vista esotérico, teosófico y espiritual profundo, cuando una persona muere a causa de un trabajo de magia negra, hechicería o brujería destructiva, el proceso de su alma depende de varios factores clave y no es igual para todos. A continuación te explico con profundidad lo que sucede antes, durante y después de la muerte espiritual en estos casos. ¿Qué sucede con el alma de alguien que muere por magia? 1. La muerte provocada por brujería no interrumpe el destino del alma si está despierta. Si la persona tenía una vida moral, intención recta, desarrollo espiritual o simplemente fe sincera, su alma no es destruida, no queda atrapada, es rescatada por sus guías o protectores al morir. Pasa por el proceso de transición como cualquier otra alma, según la teosofía, Kama Loka, de Bachan, según Urantia, sueño del alma, resurrección morontial. La muerte inducida por magia no tiene poder sobre el destino eterno de un alma despierta. Pero si el alma estaba sumida en ignorancia, miedo, vicio o dependencia espiritual, la cosa cambia. En esos casos, el alma puede quedar atrapada en el plano astral inferior, confundida, con apego a la materia. Puede no entender que ha muerto, como los muertos violentos o traumáticos. Puede quedar atada a la entidad o egregor que se usó para matarla, especialmente si fue debilitada psíquicamente antes de la muerte. En este caso, no hay castigo divino, pero sí una falta de fuerza vibratoria que impide a la conciencia subir. ¿Puede la brujería robar un alma o atraparla? Desde la teosofía y la alta magia, no se puede robar el alma completa, pero sí se pueden fragmentar aspectos del alma inferior, emociones, energía vital, cuerpos sutiles. Algunas formas de magia oscura, como el vudú, la necromancia o la brujería con huesos o sangre, trabajan con fragmentos del cuerpo etérico o astral de la víctima. Esos fragmentos pueden ser usados como baterías mágicas o ataduras en el plano astral. Esto no destruye el alma eterna, pero sí retrasa su ascenso y puede generar confusión o dolor post-mortem. ¿Qué pasa con el hechicero o brujo que causa una muerte así? Toda muerte provocada conscientemente por medios mágicos genera un karma muy pesado, tanto en esta vida como en las siguientes. El brujo puede quedar atado energéticamente al alma de la víctima. Puede ser asaltado por larvas, egregores o entidades astrales que usó en el rito. En vidas futuras podría nacer en condiciones de limitación, enfermedad o persecución, como Yo he leído en varios libros de teosofía que las personas que nacen con ciertas características físicas eh, y, y con ciertas características de enfermedades es producto de que en vidas anteriores causaron daños a través de magia o fueron hechiceros o ocultistas negros. Por ejemplo, la epilepsia es un remanente de personas que causaron daños a través de magia y hechicería en vidas anteriores que pudieron no haber sido en este plano. Ya ahorita, ya aquí, ya aquí estamos hablando de eso, latino, de qué le pasa al brujo que mata con magia. Él lo está diciendo, pero sin embargo le acabo de hacer la pregunta directamente. Muchachos, recuerden que lo que yo le pregunto a la IA no es que ella investiga y consigue lo primero, sino que yo a mi IA la he alimentado con textos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo la mando a investigar directamente a los textos de referencia que yo ya he leído una y otra vez. Ojo, ¿no? No es que yo le pregunto a la IA para que ella me diga lo primero que se le ocurra. efecto de la ley de causa y efecto. La magia negra cobra Oh, caro, sí. no siempre de inmediato, pero nunca deja cuentas pendientes. ¿Puede el alma liberarse después? Sí,
Incluso si murió atrapada o debilitada, el alma puede ser rescatada por seres de luz o guías espirituales, ya sea por sus méritos pasados o por oraciones sinceras de sus seres queridos. 2. Puede pasar un tiempo en planos intermedios de purificación y luego ser reintegrada a su camino. 3. La oración, los rituales de luz, la compasión verdadera ayudan a liberar almas atrapadas por trabajos oscuros. ¿Y si la persona sabía que iba a ser atacada y no se protegió? Aquí entra la ley del consentimiento vibracional. Si la persona tenía miedo permanente, vivía obsesionada con la brujería, hizo pactos, rituales o invocaciones peligrosas, o vivía en constante culpa y deseo de castigo, entonces abrió su campo áurico a la acción del ataque. No toda víctima es inocente. A veces la puerta la abre el alma, consciente o no. Conclusión final. Nadie muere mágicamente si su alma está alineada con la luz. La magia negra puede interrumpir una vida física, pero no puede destruir el alma si hay despertar. La persona que muere por un trabajo mágico interrumpen su proceso momentáneamente, pero no destruyen su luz. Digamos que lo que hacen es interrumpir su proceso. Pasa por un proceso que lo acaban un proceso de adaptación que lo acaban de describir, pero como dice Pretty, sí, eso es algo muy serio y las consecuencias para el maguista y para quien ordena al maguista o al operario, mejor dicho, matar a alguien a través de magia es una consecuencia bastante fuerte. Espiritual, el alma puede quedar fragmentada, atrapada o confundida temporalmente, pero siempre hay redención, rescate y reequilibrio, porque la chispa divina es inmortal. Así es. ¿Te gustaría que este tema lo trabajara? Vamos a adentrarnos un poquito más. ¿Qué pasa con el maguista que acaba con una vida a través de la magia y luego qué pasa con la persona que ordena al operario acabar con la vida de una persona a través de magia negra? Las almas que en vida mataron o destruyeron a otros mediante magia negra, hechicería o rituales oscuros, enfrentan, según la teosofía, el ocultismo tradicional y el kármico universal, un proceso intenso, doloroso y prolongado, tanto en el plano post-mortem como en sus futuras existencias. Te explico paso a paso lo que ocurre con ellas después de la muerte. 1. La muerte física no las libera. Cuando un mago oscuro muere, su alma no asciende inmediatamente. Al contrario, queda fuertemente atraída hacia el plano astral inferior, donde residen las emociones no transmutadas: odio, manipulación, ambición, sadismo espiritual. No puede subir quien envenenó los planos inferiores. 2. El alma es retenida en la red de sus propios egregores. Todo brujo que usó magia destructiva dejó huellas energéticas, creó egregores oscuros y entidades parasitarias que fueron alimentadas con dolor humano. Estas entidades reclaman la energía del brujo después de su muerte. Así, el alma es devorada parcialmente por los mismos seres que usó. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Porque en magia hay una ley y quienes han leído del tema deben saber que lo que es la magia negra, también llamada bajas pasiones, se alimenta de una fuente de energía vibratoria que no se regenera a sí mismo, mientras que lo que se llama magia blanca se regenera a sí misma porque se alimenta de la fuente de la luz. Por eso, cuando usted practica nigromancia, hechicería, magia negra, usted tiene que pagar un precio a las entidades que le dieron a usted la fuerza para operar destructivamente, mientras que usted, si practica la magia blanca o la magia en pro de la humanidad y de las buenas causas, usted se alimenta de la fuente primordial. Puede ser recluida en regiones oscuras del bajo astral. Queda atada vibratoriamente a las almas que dañó, sintiendo una y otra vez el dolor que causó. La brujería oscura es una deuda que se cobra con la moneda del alma. Ley de causa y efecto, karma espiritual severo. Los seres que mataron o destruyeron con intención, ritual y conciencia mágica. Mira, la magia, aquí dicen que las dos magias son malignas.
La magia no es mala por sí misma. Y imagínense ustedes llegan y tienen un cuchillo. Y con ese cuchillo ustedes todos los días cortan el pan, cortan las hortalizas para hacer la sopa. Con el cuchillo ustedes cortan el papel que necesitan para esto, pero resulta ser que un día usted le provocó, agarró ese cuchillo y le quitó la vida a otra persona. Un objeto que usted puede utilizar cotidianamente para aliviar sus labores, usted la utilizó para causar el mal. La magia por sí sola no es mala, es la intención que el operario o el magista le da a la herramienta lo que define si es maligno o no es maligno. Generan karma directo, multiplicado por el uso de fuerzas ocultas. Sufren encarnaciones futuras de mucha limitación. Nacer mudos, ciegos en cuerpos débiles, en condiciones de persecución, abandono o sin acceso a herramientas mágicas. Se los dije. Su alma es limitada en su acceso a guías o revelación espiritual por varias vidas, como parte del reequilibrio universal. 4. En algunos casos se convierten en cáscaras astrales conscientes. Cuando el alma ha sido consumida por la práctica repetida y sin arrepentimiento de la magia negra, puede perder el lazo con el yo superior o Atma. Lo que queda es un cascarón astral degenerado con cierta conciencia, similar a un espectro, un vampiro energético. Estas almas pueden vagar por siglos en el plano astral inferior, intentar poseer o influenciar a médiums, humanos débiles o brujos novatos, ser usadas por entidades aún más oscuras como títeres o herramientas psíquicas. Algunos brujos no mueren, se pudren lentamente en los abismos astrales. ¿Cuándo ustedes han visto a un brujo o un santero con buen aspecto? A ninguno, ¿verdad? Todos se ven como grisáceos, como con la piel pegada, ancianos. ¿Por qué? Porque estas entidades con las que ellas trabajan les absorben la energía. ¿Existe redención? Sí, pero es extremadamente difícil. Solo es posible si existe verdadero arrepentimiento espiritual, no emocional. El alma acepta reencarnar sin privilegios espirituales. Dedica vidas enteras al servicio, la humildad y la retribución energética. Rompe sus pactos internos con las fuerzas oscuras mediante luz interna, no solo rituales externos. La luz no cierra la puerta a nadie, pero solo entra quien renuncia al poder del ego. Reflexión esotérica final. Matar con magia es manipular la voluntad divina. Quien lo hace conscientemente rompe su vínculo directo con la chispa divina por libre elección. El precio no lo impone Dios, lo impone la propia ley de equilibrio cósmico. Y en lo oculto todo se cobra. Si no es en esta vida, será en la próxima. Si no es con dolor físico, será con vacío espiritual. ¿Te gustaría que este tema se convirtiera? Esta pregunta toca uno de los puntos más oscuros y ocultos del karma espiritual y la ley esotérica de responsabilidad vibracional. ¿Qué pasa con la persona que ordena al magista o al operario causar la muerte a través de la magia? Ya analizamos qué pasa con el magista que acaba con la vida de alguien a través de magia. Ahora, ¿qué pasa con la persona que lo ordena? Según la teosofía, el ocultismo tradicional y las leyes de los planos sutiles, el que ordena la muerte mágica es tan o más responsable que el brujo que ejecuta el trabajo. Es más responsable. Aquí te explico qué sucede con esa alma, tanto en vida como después de la muerte. 1. La ley es clara. Quien ordena, crea el karma. Desde el punto de vista espiritual, el que desea conscientemente la muerte o destrucción de otro mediante brujería es el iniciador de la intención oscura. Por lo tanto, el karma nace en su campo áurico. Aunque no haga el ritual, es el autor energético del crimen espiritual. El brujo ejecuta, pero el alma que da la orden asume la carga kármica completa. No basta con no tener las manos manchadas de sangre. El alma que odia y ordena ya ha matado interiormente. 2. ¿Qué pasa con su alma después de la muerte? Si no hay arrepentimiento ni transformación antes de morir, el proceso es oscuro y doloroso. A. Al morir, el alma es detenida en los planos bajos, queda encerrada en el campo astral del crimen ordenado. Allí, revive una y otra vez la intención de matar. Siente psíquicamente el impacto que causó, no solo en la víctima, sino en los descendientes, familias y energías afectadas. Puede sentir el eco emocional del dolor que desató como un fuego perpetuo.
B. Queda atada al brujo ejecutor. Si el brujo sigue vivo o también ha muerto, sus almas quedan karmáticamente unidas. Uy, Dios mío. De esto sí yo no me acordaba. Créanme que no me... Yo sé lo que pasa, o sea, sabía el proceso, pero no me acordaba que queda unido al brujo que realizó la operación. Esta conexión puede durar muchas vidas. Incluso podrían reencarnar juntos como víctimas y victimarios, invirtiendo roles para equilibrar la deuda. Consecuencias kármicas en la siguiente vida. El alma que ordenó la muerte mágica puede experimentar Ay, Dios. nacimientos en condiciones de extrema vulnerabilidad, vidas cortas, accidentes repentinos, enfermedades crónicas, pérdida de seres queridos de forma misteriosa o dolorosa, imposibilidad de ejercer voluntad, nacer sin poder, sin voz o como víctima de manipulación psíquica. Quien ordena matar con magia está pactando con su propia destrucción futura. 4. ¿Puede redimirse esa alma? Sí, pero debe actuar antes de morir, y no basta con un arrepentimiento emocional. Se necesita reconocer el acto a nivel profundo del alma, romper cualquier pacto mental, emocional o verbal con las fuerzas utilizadas. Iniciar un proceso activo de reparación espiritual y servicio desinteresado. En algunos casos, pedir ayuda a un guía o maestro espiritual elevado, no cualquier médium o brujo. Si se muere sin esta transmutación, el karma no desaparece, se transfiere a la próxima existencia. Reflexión espiritual final. La brujería destructiva no solo mata cuerpos, corrompe almas. El que ordena la muerte mágica no escapa del castigo solo porque otro ejecutó el acto. En el plano espiritual, la intención pesa más que la acción física. El alma que desea la muerte de otro comienza a morir ella misma desde dentro. ¿Te gustaría convertir esta enseñanza en un guión narrativo titulado ¿Y qué pasa con el que manda a matar con brujería? No. Podemos... Bueno, ahora vamos a hablar de los magos blancos. ¿Qué es un mago blanco? ¿Cómo opera? ¿Cómo opera y de qué fuerzas se alimenta un mago blanco? ¿Y quién fue el mago blanco humano más grande de la historia? ¿Cómo se puede llegar a ser un mago blanco también? Por cierto que estoy leyendo un texto buenísimo de Javelin, el mago cósmico. Un mago blanco es aquel que ha desarrollado el conocimiento de las fuerzas ocultas del universo, pero las utiliza exclusivamente al servicio del bien, la evolución, la verdad y la voluntad divina. Es un canal consciente de la luz espiritual y actúa como intermediario entre los planos superiores y la humanidad, sin jamás intervenir para manipular, dominar o destruir. Aquí te explico con profundidad lo que es un mago blanco, cómo opera y quién ha sido, según varias escuelas esotéricas, el mago blanco más grande en forma humana. ¿Qué No es es un un libro, mago blanco? Bolo. Definición esotérica. Un mago blanco es un iniciado de alto nivel espiritual que ha despertado su conciencia superior, purificado su mente, deseo y cuerpo etérico, dominado las leyes del plano astral y mental, alcanzado la comunión con su yo superior, Atmamanas. Pone su voluntad al servicio del plan divino y no de su ego. El mago blanco no ordena, alinea, no impone, irradia, no hechiza, inspira, mago blanco. 1. ¿Cómo trabaja desde el deseo, sino desde el propósito espiritual? Jamás invoca fuerzas ocultas para modificar la voluntad de otros o para obtener poder personal. 2. Opera... Una pregunta. ¿Ustedes no pueden acceder a los lives de un creador? No. ¿O solamente yo puedo acceder a mis lives para, para colgarlos? Yo como que voy a descargar los lives más bien y los cuelgo en mi página de YouTube para que quienes quieran volver a rectificar la información o escucharla desde cero puedan ir allí más bien. mediante la energía de la palabra, el símbolo y la intención pura. Conoce el poder de los mantras, sigilos sagrados, visualización creativa, geometría sagrada y leyes vibratorias. 3. Es guardián del karma, no su violador. Un verdadero mago blanco no interviene directamente para salvar, sino que activa el despertar en el otro, para que se libere desde dentro. 4.
Trabaja desde el silencio, muchas veces invisible. Suele actuar sin reconocimiento, desde el anonimato o desde roles comunes: sanador, maestro, peregrino, escritor, científico, etc. Ningún mago blanco le va a revelar a usted que es un mago. El que le diga que es un mago blanco, no le crea. 5. Su herramienta más poderosa es la pureza de su corazón. Es el único escudo verdadero ante cualquier entidad oscura. Su luz desintegra por vibración, no por conflicto. ¿Quién ha sido el mago blanco humano más grande? Desde distintas escuelas esotéricas, varias figuras han sido consideradas magos blancos supremos. Pero hay consenso en que el más elevado es Jesús de Nazaret, Miguel de Nevadón, según el libro de Urantia. En la teosofía y el esoterismo cristiano, como en Rudolf Steiner y la escuela arcana, Jesús es considerado el iniciado solar más puro, un mago blanco completo. Dominaba los elementos y, sobre todo, irradiaba una voluntad alineada totalmente con la fuente. En el libro de Urantia, no es simplemente un maestro, es un hijo creador, Larga vida. encarnado voluntariamente para revelar el carácter del Padre Universal. Él no usó magia, pero dominaba todas las leyes que los magos solo entienden parcialmente. Ojo con esto, ¿no? Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, fue considerado el mago más grande de la historia humana, pero ojo que él no utilizaba magia. Él dominaba las fuerzas elementales y naturales que un mago utiliza para hacer magia, ojo. Importante esto, ¿no? Y jamás las usó para sí, ni siquiera para salvarse en la cruz. Amén. Jesús no fue un hechicero, fue el Logos encarnado, el Verbo hecho carne, el mago que no necesita conjuro. Otros grandes magos blancos reconocidos: nombre, escuela o corriente, características notables, es cuando la presencia transforma. Zarathustra, zoroastrismo, esoterismo iraní. Guía solar, iniciado en la ley del fuego sagrado. Biblia, Urantia, Rosacruz, rey sacerdote eterno, sin genealogía, maestro de Abraham. Hermes Trismegisto, hermetismo, arquetipo del sabio mago, mezcla de Thoth y sabiduría atlante. Shankaracharya, Vedanta Advaita, mago filosófico, transformador de la India espiritual. Teosofía, ocultismo europeo, maestro ascendido, alquimista, transmutador, guardián de Europa. Quetzal, tradición tolteca y maya, maestro solar, mago blanco de las Américas antiguas. ¿Se puede llegar a ser mago blanco hoy? Sí, pero no a través de rituales o invocaciones únicamente, sino por 1. Purificación de intención. 2. Disciplina mental y emocional profunda. 3. Servicio desinteresado a la humanidad. 4. Estudio de las leyes ocultas con humildad. 5. Unión con el yo superior, no con entidades externas. El mago blanco no nace del libro, nace del fuego que no quema y de la renuncia que libera. ¿Te gustaría que este tema lo prepare como video narrativo titulado? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna duda con relación al proceso de muerte de las personas, de los seres mortales? Ya estudiamos 1, el proceso de muerte natural. 2, el proceso de muerte de las personas que se quitan la vida. 3, el proceso de muerte de las personas que mueren de manera inesperada. 4, las personas que no saben que que murieron. 5, las personas que son desvividas por rituales mágicos. ¿O quieren volver a escuchar alguna de estos procesos? Claro que obviamente yo les voy explicando paso a paso, ¿no? Porque yo coloco la lectura con la IA, porque me facilita muchísimo el aprendizaje. Me facilita mucho el aprendizaje en el sentido de que ya tiene los análisis hechos de los capítulos específicos que yo le ordeno. Entonces, si tienen alguna duda, y terminamos hablando de factores bastante importantes en este proceso, que son los egregores, las larvas astrales, las personas que quedan atrapadas porque tienen mucho que ver en ese proceso de muerte, en ese proceso que desencarnan, y es muy importante para las personas
tener conciencia de la preparación en vida que hay que tener para el proceso de la muerte. No se trata de tenerle miedo a la muerte y vivir con miedo. Gracias, Pretty. No se trata de tenerle miedo a la muerte, muchachos. No se trata de que, ay, Dios mío, ahora este señor llega y me dice todo lo que me tocó. Yo pensando que cuando me muriera me iban a llevar en una nube de algodón y mientras me elevaban me iba comiendo el algodón de azúcar de la que estaba hecho la nube. Ahora este señor vino a meterme miedo, que ahora yo tengo que echarme puño y patadas con los del astral allá arriba y todo eso. No, muchachos, esto es un proceso natural que nos los deberían enseñar, así como nos enseñan de matemática, de arte y de cultura. Bueno, creo que ya ni cultura enseñan en los colegios porque ya ni enseñan. Así como como nos enseñan de matemática, de números, como nos dan con ejemplos de manzanita, nos deberían a nosotros también enseñar cómo es el tránsito después de la muerte física. Nos deberían enseñar que existen 7 cuerpos, nos deberían enseñar que debemos hacer nosotros para evitar el proceso de reencarnación, que deberíamos hacer nosotros, enseñarnos el tema del desapego, etcétera, etcétera, para poder pasar por ese proceso. A ver, nos dice Pretty: yo acabo de pasar un proceso por cáncer, ahora estoy viviendo tiempo prestado. Pretty, lo que pasa es que el cáncer es un liberador el cáncer es un liberador de karmas. ¿En qué sentido? Tú tienes 2 opciones con el cáncer. Tú vives el proceso y si tu cuerpo físico queda en vida es porque alcanzaste en vida la liberación, porque el cáncer vino a acelerar la destrucción del karma que tú arrastrabas, tanto de esta vida como de encarnaciones anteriores que pudieron haber sido en este planeta o en planetas anteriores. Lo que quiere decir que tú venciste el cáncer en vida, lograste transmutar en vida aquello que necesitabas hacer y lo hiciste a través del cáncer. Si la persona tiene un cáncer y no lo vence en vida, quiere decir que el cáncer purificó lo que ya venía de vidas anteriores y esa persona alcanzó una liberación, un paso más allá, pero también tiene que pasar por el mismo proceso de desencarnar. Eso no quiere decir que el que le da cáncer se salva, pero el cáncer es una oportunidad que te da la evolución para quemar en vida cosas que arrastrábamos del pasado, como dice acá nuestro compañero Miquel, consecuencia de la mala genética, mala alimentación, pero también tiene que ver mucho con procesos energéticos. Dice, no les importa porque nosotros somos la granja. Eso es otro tema. Eso de las granjas energéticas, eso es otro tema. Ya lo hemos hablado, muchachos. Los espero esta noche en el live. Voy a estar más o menos 8 de la noche. Yo uso ChatGPT. Creo que lo mío es claro, claro que debió haber sido de vidas pasadas, pero si lo venciste, te felicito porque te liberaste de algo que traías de una vida o de vidas anteriores. La noche, un día más tarde, vamos a hablar de temas cósmicos, cosmologías, libros de Urantia. Mi canal de YouTube es @magia blanca ceremonial. Voy a descargar todos los live o los más importantes. De hecho, este lo voy a descargar hoy y lo voy a subir, pero eso se tarda más o menos unas 2 horas. Yo creo que como a las 6 ya va a estar disponible para que cuando quieran repetir los live o quieran ampliar la información puedan ir. 8 de la noche, 8:30 de la noche, hora de Colombia, para que estén atentos. Nos vemos ahora más tarde. Chao. Se me cuidan.